4.6. Propuesta de la subrasante y cálculo de curvas verticales. Propuesta de la subrasante. El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical, perfil, del desarrollo de un camino, nombrada también subrasante, siendo la línea que define la altura que tendrá un camino sobre o bajo el nivel del suelo. La propuesta subrasante son una sucesión de líneas, con pendientes ascendentes y descendentes, ligadas entre sí mediante curvas verticales. La subrasante económica es aquella que ocasiona el menor costo de la obra, entendiéndose por esto la suma de las erogaciones ocasionadas durante la construcción y por la operación y conservación del camino una vez abierto al tránsito. Para el proyecto de la subrasante económica hay que tomar en cuenta lo siguiente. 1. Deberá cumplir con las especificaciones de proyecto geométrico dadas. 2. El alineamiento horizontal es definitivo, debido a que en la fase de anteproyecto se han considerado los problemas inherentes a este, sin embargo, habrá casos en que se lleven a cabo replanteamientos locales. 3. La subrasante a proyectar debe permitir alojar las alcantarillas, puentes y pasos a desnivel, y su elevación debe ser la necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o el pavimento, causadas por zonas de inundaciones o humedad excesiva en el terreno natural. Consideraciones para elaboración de la propuesta de la subrasante. Pendiente gobernadora. La mejor pendiente gobernadora será aquella que, para cada caso, permita obtener el menor costo de construcción, conservación y operación. Pendiente máxima. La pendiente máxima se determina en base al vehículo de proyecto y las velocidades de proyecto, según el tipo de terreno en donde se desarrolle la carretera. Para el caso del proyecto, teniendo en cuenta que se trata de un camino tipo C, en terreno lomerío, se tiene una pendiente gobernadora del 5% y una pendiente máxima del 7%. En el caso del proyecto, en terreno lomerío se deberá estudiar la subrasante combinando las pendientes especificadas, obteniendo un alineamiento vertical ondulado, que en general permitirá aprovechar el material producto de los cortes para formar los terraplenes contiguos. El proyecto de la subrasante basado en contrapendientes, la compensación longitudinal de las terracerías en tramos de longitud considerable, el hecho de no representar problema, dejar el espacio vertical necesario para alojar las alcantarillas, los pasos a desnivel y puentes son característicos de este tipo de terreno. Asimismo, cuando se requiere considerar la distancia de visibilidad de rebase en el proyecto del alineamiento vertical, se ocasiona un incremento en el volumen de tierras a mover. Para el proyecto del tramo Tulapillas, San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, a 3 más 60, se elaborarán 3 propuestas de subrasante, en las cuales se tomará una longitud para las tangentes verticales de 180 metros a 200 metros, según las condiciones del terreno, con una pendiente máxima del 7%. Para la subrasante económica en el proyecto, antes de iniciar, se realizan 3 offsets al perfil del terreno para albergar a las obras menores, losas, tubos y bóvedas. El primer offset, de color rosa, corresponde al colchón mínimo de 20 centímetros. Para losas, el siguiente offset, de color azul, corresponde al colchón mínimo de 60 centímetros para tubos, y el tercer offset, de color cian, corresponde al colchón mínimo de 1 metro para bóvedas. Propuesta 1. Nos vamos a CivilCAD, altimetría, perfiles, proyecto, y dibujar, nos pedirá introducir la elevación inicial, por lo que se le da de 130 para la estación, 0 más, 3 ceros. Para esta propuesta seleccionamos que daremos datos por estación y elevación, la siguiente estación será la 0 más 180, con una elevación de 129.1 metros, lo que nos da una pendiente del menos 0.5% y longitud de tangente de 180 metros. Para la estación 0 más 480, daremos una elevación de 126.1 metros, lo que nos da una pendiente de 1.0% y una longitud de tangente de 240 metros. Para la estación 0 más 740, daremos una elevación de 116.740 metros, lo que nos da una pendiente de menos 3.6% y una longitud de tangente de 140 metros. Para la estación 0 más 740, daremos una elevación de 116.740 metros, lo que nos da una pendiente de menos 3.6% y una longitud de tangente de 140 metros. Para la estación 1 más 200,
daremos una elevación de 113.060 metros, lo que nos da una pendiente de menos 0.8% y una longitud de tangente de 340 metros. Para la estación 1, más 600, daremos una elevación de 117.860 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.20% y una longitud de tangente de 280 metros. Para la estación 2, más 3 ceros, daremos una elevación de 122.260 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.10% y una longitud de tangente de 280 metros. Para la estación 2, más 700, daremos una elevación de 135.560 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.90% y una longitud de tangente de 580 metros. Llegando a la estación 3, más 60, con una pendiente del menos 2.50% y una longitud de tangente de 300 metros. Esta propuesta muestra balance entre corte y terraplén. Propuesta 2. Para el comienzo de la propuesta nos mantendremos en una pendiente de 0 grados. Posteriormente, en el kilometraje 1 más 800, comenzamos a subir la pendiente para irnos dentro de curvas en cresta y mantenernos en distancias de 200 metros, y para finalizar ocuparemos pendientes de 3 grados y 5 grados, y se llega a nuestro tramo final con unas pendientes de 6 grados. En esta propuesta se presenta poco terraplén y poco corte. Cálculo de curvas verticales. Primeramente, mencionaremos que la liga de dos tangentes se hace mediante arcos de parábola, tanto por la suavidad que se obtiene en la transición como por la facilidad del cálculo. Las curvas verticales contribuyen a la importancia en el alineamiento vertical como las curvas circulares en el alineamiento horizontal. Tipos de curvas verticales. Dependiendo de la forma en que se unen dos tangentes, generan diferentes tipos de curvas verticales, y estas a su vez se agrupan en dos tipos de curvas, en cresta y en columpio. Se tienen dos tipos de curvas en cresta. Las curvas en cresta tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada positiva, mientras que la pendiente de salida es negativa. Las curvas en cresta tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, ambas positivas o negativas. Al igual que las curvas en cresta, tenemos dos tipos de curvas en columpio. Las curvas en columpio tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada negativa, mientras que la pendiente de salida es positiva. Las curvas en columpio tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, negativas o ambas positivas. Condiciones para proyectar curvas verticales. 1. La distancia mínima de tangente que deberá proyectarse entre curvas verticales podrá ser de 0. 2. La longitud de la curva vertical se mide tomando como unidad una estación de 20 metros. Por ejemplo, cuando se dice que una curva es de 7 estaciones, se sobreentiende que su longitud es de 140 metros. 3. Tanto en ferrocarriles como en caminos conviene que la longitud de la curva vertical sea de un número de estaciones enteras. 4. Cuando el punto de inflexión vertical se localiza en estaciones cerradas y la longitud de la curva vertical sea de un número par de estaciones, se dará la mitad de ellas a cada lado del punto de inflexión vertical. 5. Si el punto de inflexión vertical cae en estación cerrada y la longitud de la curva es de número impar de estaciones, se agrega una más para hacerlo par y repetirlas en la misma forma indicada en el punto anterior. 6. Cuando el punto de inflexión vertical se localiza en media estación y la longitud de la curva sea de un número par de estaciones, se agrega una más para hacer el número impar, repitiendo media estación a cada estación cada lado del punto de inflexión vertical, con lo que el principio de curva vertical y el principio de tangente vertical caen en estación cerrada. Para el cálculo de curvas verticales. Curva vertical en cresta. 1. Distancia de parada. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6, más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener los datos, por la siguiente tabla, como el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino.
2. Parámetro K de visibilidad. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. H mayúscula, a la altura del ojo del conductor, que se establece a 1.14 metros. H minúscula, la altura del objeto y esta es a 0.15 metros. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. 3. Diferencia de pendientes. Su fórmula se expresa como A es igual a P1 menos P2, donde A es la diferencia de pendientes. P1 es la pendiente de entrada y P2 es la pendiente de salida. 4. Longitud mínima de la curva vertical. La longitud mínima de la curva vertical se calculará con la expresión K por A, en donde LSV es la longitud mínima de la curva vertical en metros. K es el parámetro de la curva cuyo valor mínimo A es la diferencia algebraica de pendientes de las tangentes verticales. Actualmente la longitud mínima de curvas ya sea en cresta o columpio es de 60 u 80 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. 5. Número de estaciones. Esta se expresa como n y es el cociente de LSV entre 20, donde n es el número de estaciones. LSV, longitud de la curva vertical. El valor de n se redondeará al entero inmediato superior y se recalculará la longitud de la curva vertical. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. El kilometraje del comienzo de la curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, menos la longitud de la curva vertical entre 2. El kilometraje de terminación de curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, más la longitud de la curva vertical entre 2. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Elevación del comienzo de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical entre 2 por la pendiente de entrada. Elevación de la terminación de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical entre 2 por la pendiente de salida. Ejemplo de curva vertical en el proyecto. Curva vertical en cresta en el kilometraje 0 más 200. 1. Distancia de parada. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6, más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros, lo que concuerda con el dato proporcionado por la tabla. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. 2. Parámetro K de visibilidad. Obteniendo de tabla una distancia de visibilidad de 95 metros. H con un valor de 1.14 metros y H con valor de 0.15 metros. La fórmula nos queda de la siguiente manera: parámetro K es igual a 95 al cuadrado entre la suma al cuadrado de 1.14 a la 1 medio más 0.15 a la 1 medio, toda esta suma por 2, y finalmente se divide entre 100. El parámetro K nos queda de 21.32. Al tener un K mínimo de 20, se deja el parámetro K mayor, con valor de 21.32. 3. Diferencia de pendientes. Entonces, a menos 1.0% le restamos menos 3.60%, quedándonos así una diferencia de pendientes del menos 2.6%. 4. Longitud mínima de la curva vertical. Procedemos a realizar la multiplicación de K por A. 21.32 por 2.6.
La longitud mínima de curva vertical es de 55.43 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. Al estar en estación cerrada, y ser múltiplo de 20, la longitud de la curva es de 80 metros. 5. Número de estaciones. Dividimos 80 entre 20. Obtenemos 4. Como criterio, serán 4 estaciones. Se recalculará la longitud de la curva vertical. Esto solo consta de multiplicar el número de estaciones obtenidas por 20, teniendo como resultado 80 metros. 6 kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Para PCV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 0 más 480 menos 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 0 más 440 metros. Para PTV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 0 más 480 más 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 0 más 520 metros. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Principio de curva vertical es igual a 126.100 más 80 entre 2 por 1%. Esto es igual a 126.50 metros. Principio de tangente vertical es igual a 126.100 menos 80 entre 2 por 3.6%. Esto es igual a 124.66 metros. Se hace la comparación entre el cálculo manual y una hoja de Excel programada. Una vez comprobando que la hoja de Excel funciona correctamente, se calcularán las siguientes curvas en crestas del proyecto en la hoja programada. Curva vertical en columpio. 1. Distancia de parada. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora por el tiempo de reacción en segundos entre 3.6 más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora entre 254 por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener los datos por la siguiente tabla, como el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. 2. Parámetro K de visibilidad. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. Se usa una altura de faros, H, de 0.61 metros y un ángulo de divergencia del rayo de luz a partir del eje longitudinal del vehículo de 1 grado, por lo que su pendiente, T, es de 0.0175. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. 3. Diferencia de pendientes. Esta se calcula como P1 menos P2, donde A es la diferencia de pendientes, P1 es la pendiente de entrada y P2 es la pendiente de salida. 4. Longitud mínima de la curva vertical. La longitud mínima de la curva vertical se calculará con la expresión K por A, en donde LCV es la longitud mínima de la curva vertical en metros. K es el parámetro de la curva cuyo valor mínimo, A, es la diferencia algebraica de pendientes de las tangentes verticales. Actualmente la longitud mínima de curvas, ya sea en cresta o columpio, es de 60 u 80 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. 5. Número de estaciones. Esta se expresa como N y es el cociente del LCV entre 20, donde N es el número de estaciones, LCV, longitud de la curva vertical. El valor de N se redondeará al entero inmediato superior y se recalculará la longitud de la curva vertical. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical.
El kilometraje del comienzo de la curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, menos la longitud de la curva vertical, entre 2. El kilometraje de terminación de curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, más la longitud de la curva vertical, entre 2. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Elevación del comienzo de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de entrada. Elevación de la terminación de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de salida. Ejemplo de curva vertical en el proyecto. Curva vertical en columpio en el kilometraje, 1 más 200. 1. Distancia de parada. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6 más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. 2. Parámetro K de visibilidad. Procedemos a obtener el parámetro K, y este es igual a 95 al cuadrado, entre 2 que multiplica a la suma de 0.0175 por 95, más 0.61, y todo esto entre 100. El parámetro K queda de 19.86. Como el parámetro es menor a 20, se toma un parámetro K de 20. 3. Diferencia de pendientes. Sustituyendo, a menos 0.8% le restamos 1.2%, quedándonos así una diferencia de pendientes del menos 2%. 4. Longitud mínima de la curva vertical. Procedemos a realizar la multiplicación de K por A. 20 por 2. La longitud mínima de curva vertical es de 40 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. Al estar en estación cerrada, y ser múltiplo de 20, la longitud de la curva es de 80 metros. 5. Número de estaciones. Dividimos 80 entre 20. Obtenemos como resultado 4. Se recalculará la longitud de la curva vertical. Esto solo consta de multiplicar el número de estaciones obtenidas por 20, teniendo como resultado 80 metros. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Para PCV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 1 más 200 menos 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 1 más 160 metros. Para PTV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 1 más 200 más 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 1 más 240 metros. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Principio de curva vertical es igual a 113.060 menos 80 entre 2 por 0.8%. Esto es igual a 112.740 metros. Principio de curva vertical es igual a 113.060 más 80 entre 2 por 1.2%. Esto es igual a 113.54 metros. Este cálculo se realizará para todas las curvas en columpio dentro del proyecto. Se hace la comparación entre el cálculo manual y una hoja de Excel programada. Una vez comprobando que la hoja de Excel funciona correctamente, se calcularán las siguientes curvas en columpio del proyecto en la hoja programada. Para realizar nuestras curvas en proyecto, nos apoyaremos del software AutoCAD. Paso 1. Nos dirigimos a la pestaña Civil CAD. Paso 2. Nos despliega un menú, seleccionamos la opción de Módulos. Paso 3. Posteriormente seleccionamos Carreteras SCT. Paso 4.
seleccionamos la opción Curvas. Paso 5. Luego nos vamos a la opción Verticales, y de ahí nos va a desplegar un menú, seleccionamos Dibujar. Paso 6. A continuación, nos pedirá que seleccionemos un eje de trazo, procedemos a seleccionar nuestro eje de subrasante propuesto, se nos desplegará una tabla donde nos mostrará los datos como velocidad de proyecto, parámetros de rebase, haremos las modificaciones de proyecto necesarias, las cuales se obtuvieron con ayuda del programa de Excel. Modificamos el valor de longitud vertical de la curva por un valor de 120 metros. Paso 7. Damos clic en botón Aceptar. Paso 8. Nos muestra nuestra curva obtenida. Realizaremos el mismo procedimiento para obtener nuestras curvas de proyecto. El mismo procedimiento se va haciendo para cada una de las curvas verticales del proyecto. Todas las longitudes de curva fueron previamente calculadas, con el método analítico, previamente explicado. Para finalizar se muestra el perfil del terreno con las curvas verticales en columpio y cresta.